protagonista preguntó si eso era cierto. Eso no significaba que fuera imposible. Supuso que era porque, de lo contrario, tendría que darle 20.000 yenes a Gaia, así que corrió hacia él, lo agarró por el cuello de la camisa, y le preguntó si se estaba burlando de él. Le ordenó que respondiera, recordándole que era miembro del gremio Crazy Wolves. Y el protagonista le preguntó tranquilamente si de verdad era miembro con nivel 9, y un poder de 1200 puntos. Él asumió que su gremio no era tan fuerte, y Gaia indignada le preguntó, ¿quién creía que era? Estaba molesto por el insulto, y concentró su energía en el puño para golpearlo. Pero el protagonista lo detuvo y le preguntó si de verdad quería acabar con él y matarlo a golpes con sus puños de nivel 9. Gaia tembló, asombrado por el poder y la velocidad del protagonista, y no podía creer que fuera de nivel 4. Se apartó de él, a punto de decir algo, y entonces sacó una daga. Y el protagonista intentó detenerlo, y le preguntó qué estaba ocultando. Cuando lo atacó, el protagonista puso la mano hacia adelante para defenderse, y combinó el efecto defensivo del set de Duende Oscuro y la forma física absoluta. Gracias a esto, su mano se volvió lo bastante fuerte para que la daga de Gaia simplemente se rompiera. No entendía cómo pudo pasar esto, y preguntó si el protagonista ocultaba algún equipo. Supuso que era una armadura de alto nivel, y el protagonista se dio cuenta de que había mostrado accidentalmente sus habilidades, pero decidió que no necesitaba contarle su secreto a la gente de este mundo. Como no respondió, Gaia siguió presionándolo, y le preguntó qué tenía ahí. Estaba seguro de que probablemente era algo valioso, y preguntó si lo había encontrado en algún lugar de la cueva. Supuso que el protagonista aún podría robarlo, y finalmente suspiró, señalando que estaba muy asustado, y que sin esa daga no habría sobrevivido. En ese momento, el hombre se acercó y se disculpó por la espera, y le entregó al protagonista su certificado, declarando que ahora era un héroe oficial. Prometió que llegaría pronto, y suspiró aliviado, ya que ese hombre era su salvador. Pensó que Gaia no haría una escena frente al personal, y mientras tanto, sonrió con suficiencia al verlo irse. El protagonista intentó ignorarlo, pero bajó la cabeza y frunció el ceño, porque aunque su poder de combate era un poco más alto que el de un héroe promedio de nivel 4, gracias al sistema, aún le resultaba difícil luchar contra enemigos de alto nivel. Por la noche, se acomodó en su cama, y supuso que había llamado la atención de Gaia. Recordó a la chica bestia, y notó que no había chicas con orejas en este mundo, y además, su nivel seguía siendo bajo, así que debía tener cuidado de ahora en adelante. En ese momento, varias personas se acercaron a la puerta de su apartamento, y una de ellas preguntó si ese era el lugar. Otra persona le dijo que inmovilizara al protagonista con magia. Cuando derribó la puerta, era un miembro de nivel 10 del gremio de los lobos locos, de la clase mago, y su poder de combate era de 3500 puntos. Gaia notó que pronto conseguirían el tesoro que el protagonista ocultaba, pero el mago le advirtió que guardara silencio, porque el protagonista podía oír todo. Primero debían destruir la puerta con magia, y él usó llamas. Pero antes de que pudiera terminar el hechizo, el protagonista abrió abruptamente la puerta, saltó fuera de la habitación y tomó un garrote para pelear con él. Insultó a Gaia, admitió que era rápido, y luego prometió que lo destruiría. Usó la habilidad Sacudidor del Cielo, y notó mentalmente que Gaia había traído a un mago de nivel 10, y que la diferencia de niveles era demasiado grande. El poder de combate era un indicador para evaluar la capacidad de los héroes, y el poder del protagonista era de 6400 puntos, pero su nivel era bajo, y podría haber ganado si la diferencia no fuera tan grande. Sus oponentes podían compensar el bajo nivel de poder de combate con su nivel, y era como un guerrero de bajo nivel, luchando contra un jefe débil de alto nivel. Debería lanzarse a la batalla confiando solo en sus habilidades y equipo. Sabía que estaría acabado si perdía, y en ese momento, el mago le preguntó si estaba tratando de engañarlo. Afortunadamente, había reforzado la defensa de su capa, y prometió que mataría al protagonista y se quedaría con todo para sí mismo. Cargó mientras lanzaba un hechizo de fuego, y el protagonista notó que hacía mucho calor. El traje era inmune a los ataques físicos, pero no a la magia, y era mucho más fácil luchar contra el goblin con él. Se dio cuenta de que tenía que huir, o perdería, y el mago corrió tras él para atraparlo. Saltó por la ventana, decidiendo concentrarse en mejorar sus piernas, ya que con la protección de los duendes oscuros, podría aterrizar suavemente. Aumentó la fuerza física de sus piernas, pero el sistema le advirtió que el resto de su cuerpo estaba desprotegido. Otro hombre apareció en el aire y lo golpeó, y el protagonista tosió, preguntándose si era emboscada. Un guerrero lobo loco de nivel 12, con un poder de combate de 3900 puntos, exclamó que lo había atrapado, y preguntó si era cierto que el protagonista no esperaba verlo. Pensó que era muy lamentable, y le dio un puñetazo, enviándolo con fuerza hacia abajo, y se echó a reír. El protagonista se alegró de haber aumentado la fuerza física de todo su cuerpo durante la caída, pero recibió un rodillazo porque antes había quitado esa defensa. Pero, con la ayuda del set de Duende Oscuro, pudo reducir el daño.
Aún así, tembló cuando intentó levantarse, y su oponente, aterrizando junto a él, le preguntó si seguía vivo. El mago bajó hacia ellos y preguntó qué habilidad usó el protagonista cuando lo atacó. No entendía cómo un novato podía hacer algo así. Y el podrido, haciendo visible la armadura, pensó que estaba listo para matarlos. Usó tentáculos rugientes, pero antes de alcanzarlos, el mago usó una restricción que detenía al objetivo 1,5 segundos. Y si el enemigo es de menor nivel, puede ser forzado a detenerse. El protagonista tembló, maldiciendo mentalmente, porque el mago lo había detenido. Exclamó que incluso con una habilidad así a ese nivel, tenía debilidades, y corrió hacia el protagonista, y se le unió otro hombre, quien exclamó que lo matarían, y se repartirían el botín. Él creía que esto era lo que quería. Gaia también corrió para atacar, y en ese momento, el sistema notificó al protagonista que el tiempo de recuperación del anillo del infinito había expirado, y se abrió un pasaje infinito. Se dio cuenta de que esa era su salvación, y abrió un pasaje infinito, para que, en el momento en que los tres guerreros atacaran, él comenzara a moverse. Advirtió que los recordaba, y prometió que volvería más fuerte y los derrotaría. Se alegró de haber escapado, y decidió que debía aprender nuevas habilidades, porque se había dejado llevar demasiado por el equipo, pero sin habilidades, no sobreviviría. Todo estaba en sus manos, y quería decir algo sobre lo que necesitaba hacer para aprender nuevas habilidades, y se giró hacia un lado, pero de repente se quedó paralizado de vergüenza, porque la chica aún dormía. La miró más de cerca, notando que siempre olía a flores de cerezo. Él creía que no sería un hombre si no hacía nada, y la adrenalina fortaleció todos sus músculos, aumentando su fuerza, velocidad y el funcionamiento de todo su cuerpo. Sin embargo, se quedó paralizado, recordando el momento en que se había teletransportado aquí huyendo de los guerreros que lo atacaron. Bajó la cabeza, viendo que no era el momento, pues debía ocuparse de los problemas en su mundo. Tenía que idear un plan para aumentar el nivel de sus habilidades. Cuando llegó la mañana, la chica se despertó y se estiró, complacida porque había dormido bien por primera vez en mucho tiempo. El protagonista, sentado en una silla cercana, dijo que también había dormido bien, aunque en realidad no pudo conciliar el sueño. Luego le preguntó si podía hacerle otro traje. Después, ella le dijo que para aprender nuevas habilidades necesitaba un pergamino de habilidades, y para eso debía inscribirse en una academia de artes marciales. Pronto llegaron a la academia de la tribu de hombres bestia, y el hombre bestia que los recibió saludó con la palma, y reconoció al protagonista, como quien había llamado la atención del rey bestia. Advirtió que antes de inscribirse, debía cumplir varios requisitos, alcanzar el nivel 6 y aprobar una prueba. Al estar en el nivel 4, aún era pronto para que el protagonista se inscribiera, y se quedó paralizado, sin comprender lo que pasaba. Su compañera se disculpó con él, explicando que había entrenado en las cuevas durante tanto tiempo que no conocía esas reglas. Pero él le dijo que no había problema, porque de todas formas necesitaba subir de nivel. Iba a regresar más tarde, y ella estuvo de acuerdo, señalando que podía subir de nivel en esa cueva si lo hacía. Mientras tanto, el hombre bestia llamó inútil al protagonista, exclamando que no lo reconocía, y que si no fuera por el rey, lo habrían hecho pedazos. Estaba seguro de que fallaría el examen, incluso si llegaba al nivel 6. Y también comentó con desdén que andaba con esa chica bestia, llamándolos una pareja patética. Ella bajó la cabeza avergonzada, creyendo que era su culpa, porque el protagonista había sido muy amable con ella, pero ella había olvidado su lugar, y solo le causaría más problemas con su presencia. No quería molestarlo, así que decidió que necesitaba explicarle todo, y despedirse. Mientras pensaba en esto, el protagonista de repente se dio la vuelta, y caminó hacia el hombre bestia. Y ella, al notar esto, se sobresaltó y lo llamó. Él apretó los puños y tensó los músculos con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Miró al hombre bestia furioso, lo insultó, lo agarró por el cuello de la ropa, y le pidió que repitiera lo que había dicho. Sugirió que debería arrancarle la lengua a ese hombre bestia, y este se estremeció de miedo, mirándolo con terror. El protagonista le ordenó que se disculpara con la chica ya, y él cerró los ojos y preguntó en qué se había equivocado. Dijo que ella es una mezcla de humano y bestia, una semibestia, por lo que ni siquiera tiene nombre, y que es una vergüenza para ellos. La semibestia era un hombre bestia mestizo, cuya existencia era despreciada por los hombres bestia, quienes valoraban su linaje. Las semibestias eran despreciadas independientemente de su nivel o estatus, y no podían tener nombres. La mayoría fue desterrada de la aldea. El protagonista notó que ella era semibestia, y comprendió que era porque no tenía nombre, que no la vio antes. En ese momento, varios hombres bestia aparecieron detrás de una roca, y prepararon sus armas, apuntando al protagonista. El hombre bestia, al que sostenía, le advirtió que no se volviera arrogante, solo porque había sido reconocido por el rey. Le dijo que si les faltaba el respeto, lo destruiría.
Prometió que se disculparía con la chica si él aprobaba el examen, pero estaba seguro de que un simple humano no sería capaz de lograrlo. El protagonista guardó silencio por un momento, y ella se acercó a él y le dijo que no necesitaba hacer esto por ella. De repente, soltó al hombre bestia y dijo que su nombre era Sakura, diciéndole que lo recordara. Frunció el ceño, mirándolo para dar más peso a sus palabras, y ella se quedó, paralizada, preguntándose si el protagonista realmente le había dado ese nombre. Le dio la espalda al hombre bestia, pero antes de irse le advirtió que recordara sus palabras y que se disculpara si aprobaba la prueba. Llamó a Sakura para que lo siguiera y puso su mano sobre sus hombros, alejándose más del hombre bestia. Un tiempo después, preguntó si había algún hombre bestia zorro por aquí cerca. Esta especie era bastante rara, y el protagonista se ofreció a investigarlo. De repente, Sakura lo llamó torpemente y le preguntó por qué la llamaba así. Él se dio la vuelta, confundido, y le preguntó si no le gustaba el nombre. Ella empezó a agitar los brazos, explicando que no era eso en absoluto, y que le gustaba el nombre. Solo tenía curiosidad cómo lo había elegido, y él, algo avergonzado, se rascó la mejilla con el dedo, porque le resultaba incómodo hablar del tema. Al final, señaló que ella siempre olía a flores de cerezo, así que pensó que el nombre le quedaba bien. Él se disculpó, pero ella lo abrazó. Él se sobresaltó, y ella le dio las gracias, ya que realmente le gustaba el nombre. Ella lo repitió en su mente y él respondió que no era nada. Poco después, al acercarse a la cueva, el protagonista sugirió que Sakura comenzara, y ella le preguntó si su daga le parecía adecuada. No era tan buena, pero seguía siendo más fuerte que el garrote del goblin, y él miró el arma y sonrió, señalando que cualquier arma le parecería ligera en comparación con el martillo. Como recogió la daga, el sistema mostró que esa era su arma actual. Pronto, varios hombres bestia zorro de nivel 5 salieron de las profundidades de la cueva y se dirigieron hacia el protagonista. Eran un tipo de hombre bestia inteligente y rápido, con los que había que tener cuidado. Cada uno de estos tenía 720 puntos de poder de combate. El protagonista advirtió a Sakura que harían todo como la vez anterior y, como quería ganar experiencia, le pidió que no interfiriera. Ella aceptó y se rió, notando con alegría que él la llamó por su nombre. De repente, el sistema advirtió una limitación. Si la diferencia de niveles entre los participantes fuertes y débiles era de más de 5, no se obtendría experiencia ni objetos de la batalla. El protagonista corrió adelante para probar su nueva daga, y Sakura le advirtió que estos hombres bestia son astutos, así que no debía hacer movimientos bruscos. Cuando el protagonista atacó, notó que estos oponentes eran muy rápidos. Uno de los hombres bestia blandió su arma para atacarlo, pero el protagonista aumentó la fuerza en su mano, lo que incrementó la resistencia de esa parte de su cuerpo, así que el arma del hombre bestia se hizo añicos al golpearlo. Los oponentes del protagonista se quedaron paralizados por la confusión, y él exclamó que con ese nivel de poder de combate no serían capaces de tocarlo. Sakura pensó que su defensa era increíble, y exclamó que esto era de esperarse de un hombre que levantó un martillo divino. Los enemigos de bajo nivel, hasta donde sabía, no eran rivales para él. Mientras tanto, él siguió luchando, dándose cuenta de que contra enemigos así, la velocidad era más importante que la fuerza. Tras derrotar a uno de los zorros, su experiencia subió a 1860 puntos, y notó que en este mundo, el avance de nivel era rápido, por lo que no necesitaba pelear por recursos para ganar experiencia. Pensó en la rapidez con que mató a su primer oponente, y recordó a las 3 personas que lo atacaron en su mundo, notando que tenían el máximo poder de combate, pero solo estaban en nivel 12. No importaba cuán fuerte fuera, con tal diferencia de nivel, era imposible, ya que claramente era inferior a ellos, por lo que sería difícil ganar. Decidió que debía reducir la diferencia usando 4 habilidades, y notó que necesitaba subirlo hasta el 6 de una vez. Haría que este arrogante hombre bestia se arrodillara y frunció el ceño con determinación, y Sakura se estremeció sorprendida y estuvo de acuerdo. Al avanzar más en la cueva, vieron a un hombre bestia zorro oscuro en el nivel 7. Se giró hacia ellos al percibir su presencia, y el protagonista notó la espada en la espalda de este, y preguntó si podría conseguirla. La longitud y fuerza de esta coincidían perfectamente con las suyas, y Sakura lo miró sorprendida y preguntó, ¿de verdad quiere llevársela? Él preguntó confundido, y explicó que solo tenía curiosidad por saber si esa espada podría caerle. Ella explicó que la mayoría de los objetos sí podían caer, pero señaló que la rareza dependía de la calidad, y que era mejor luchar hasta conseguir lo que uno quería. Según la cueva y los objetos especiales, este proceso podía acelerarse, y la probabilidad de obtener un objeto tras derrotar a un enemigo era menor cuanto mayor fuera la calidad, el nivel y los efectos del objeto. El protagonista notó que existía una tasa de obtención. Igual que en el juego, hacía el sistema más comprensible. Vio los detalles de su oponente, poder de combate, 1500 puntos. Y revisó la espada negra de luz fría, tasa de obtención, 6%. Se sorprendió por una nota al final,
y que la tasa fuera solo 6% le parecía muy baja. Resultó que no sería tan fácil de conseguir, y el protagonista incluso lo lamentó, ya que esa espada le venía perfecta. De repente se estremeció, al ver que el sistema frente a él cambió. Se activó el sistema de intercambio. Así podía intercambiar objetos cumpliendo condiciones. Los objetos no intercambiados serían mejorados por nivel y habilidad, y los que no se intercambiaran mucho tiempo, serían mejorados. Se sorprendió al conocer el sistema de intercambio y notó que aún tenía mucho por aprender. Actualmente, solo el pergamino, con alta tasa de obtención, estaba disponible. Este aumentaba la tasa de obtención de todos los objetos un 30% durante un minuto, y la condición era derrotar a 30 monstruos normales de nivel 5 o más. El número de victorias era 114, así que se cumplían las condiciones, y el protagonista se alegró al ver que podría intercambiar este pergamino. Pensó en subir la tasa de obtención un 30% durante un minuto, y supuso que el número de enemigos derrotados contaba en ambos mundos. Si cambiaba 3 pergaminos a la vez, la tasa subía al 96%, y esta espada le caería al instante. Muy pronto ya había intercambiado 3 pergaminos, cumpliendo las condiciones, y ahora no le quedaban objetos para intercambiar. Al recibir los pergaminos, sugirió a Sakura ir por la espada, ya que con ella podría volverse más fuerte. Ella estuvo de acuerdo y lo animó a seguir. Él le advirtió que se concentrara y preguntó qué hacer después. Adoptó una postura de combate y el jefe se centró en él. Gruñó furiosamente y lo atacó, pero él logró esquivarlo. Apretó la mandíbula, observando el aura que quedó en el aire tras el golpe, y se preguntó si esa arma tenía un efecto de frío. Sakura notó que la bestia zorro oscura no solo era astuta, sino también fuerte, y que esa arma tenía un efecto que ralentizaba los movimientos del enemigo y reducía su resistencia. Si el protagonista aprovechaba esa debilidad, terminaría la pelea rápidamente, pero el bosque oscuro temía al fuego, así que si le añadía aceite de fuego al arma, sería más eficaz. Estuvo de acuerdo con este consejo, y de hecho lo hizo. Después, sugirió ver qué era más impresionante, el frío de la bestia o su propio fuego. El aceite de fuego era una mezcla de resina y ceniza inflamable, dando a la arma propiedades ígneas y encendiéndose al contacto con el aire. Corriendo con su espada en llamas, el zorro soltó un grito de sorpresa y retrocedió tambaleando. El protagonista saltó para atacar y ordenó al hombre bestia entregarle su espada. Esto activó el aura de su arma. Sakura explicó que los puntos débiles del zorro eran axilas y cuello, así que debía apuntar allí. El protagonista comprendió esta información y decidió que la aprovecharía de inmediato. Al aterrizar en el suelo, casi de inmediato volvió a impulsarse y hundió su espada en la carne del hombre bestia, haciendo que la sangre salpicara por el aire. El hombre bestia gritó, sus puntos de salud disminuyeron y también tembló de dolor. De repente, apareció una notificación del sistema, explicando que al atacar los puntos débiles de un enemigo, su estado cambia a cobarde, permitiendo infligir el doble de daño. Y durante este tiempo, la agresividad y la moral del enemigo disminuyen, volviéndolo más vulnerable. La duración de este efecto era de 15 segundos, y al protagonista le pareció interesante lo que significaba este efecto. Decidió aprovecharlo y se preparó para atacar, y Sakura notó que en este estado era aún más fácil acabar con el enemigo. Ella le sugirió que esquivara en diferentes direcciones para atacar, y él lo entendió todo, y le agradeció por ese consejo. Rápidamente cambió la dirección de su movimiento, esquivando los ataques del zorro, y se dio cuenta de que sin el consejo de Sakura estaría muerto. El hombre bestia se notó cansado y se inclinó, bajando la cabeza y respirando. El protagonista supuso que todo había terminado y gritó que ahora era su turno. Saltó blandiendo su espada, y Sakura le aconsejó apuntar al cuello. Concentró el 60% de su fuerza en los brazos, logrando un impacto del 200%. Al golpear, la resistencia del hombre bestia cayó bruscamente, y al acertar en un punto débil, el enemigo quedó gravemente exhausto. La duración de este efecto fue de 15 segundos, y Sakura exclamó que era increíble, pero advirtió que debían relajarse. Aunque el nivel del monstruo era bajo, en su opinión, el protagonista hizo que esta pelea fuera emocionante. Mientras tanto, él anunció que pronto terminaría, y golpeó de nuevo al hombre bestia, y Sakura saltó de alegría, elogiándolo por ese golpe. Mentalmente, admitió que también disfrutaba de esta pelea. De repente, se dio cuenta de que casi olvidaba usar el pergamino antes de la caída, y al activarlo, la tasa de obtención de objetos subió un 96% y duraba un minuto. Aún así, lo logró, y cuando el monstruo murió, el sistema le envió varias notificaciones al mismo tiempo. Obtuvo 3000 puntos de experiencia, así que ya tenía 5430 de los 6000 necesarios. Derrotaría al hombre bestia zorro oscuro de nivel 7 y por esto obtendría la espada negra de luz fría. Se rió, ya que consiguió 3000 puntos de experiencia y una espada. Sakura notó que había tenido suerte, ya que las armas rara vez caían en el primer intento.
Pensó que incluso con fuerza física absoluta seguía siendo susceptible a los ataques. Si encontraba un arma adecuada, podría asestar golpes más fuertes. Nunca había visto un arma tan poderosa antes, y si lograba derrotar a 3 de los oponentes del lobo enloquecido con esa arma, habría resuelto uno de sus problemas. Sabía que quedaba muy poco tiempo, y con confianza, señaló que al amanecer alcanzaría el nivel 6 junto con Sakura. Después de eso, se volvió hacia ella y le preguntó dónde más podía subir de nivel. Explicó que quería llegar al nivel 6, y ella le sugirió usar un pergamino de reinicio, que reducía el tiempo de reaparición en cuevas y mazmorras. En niveles altos y zonas especiales, el efecto era limitado. Sakura añadió que la cueva del hombre bestia zorro se consideraba zona de bajo nivel, por lo que los monstruos aparecían aquí más rápido. Ella tenía varios pergaminos, y creía que sería suficiente. Sin embargo, sugirió que descansaran primero, señalando que tenía pociones curativas, y el protagonista se sorprendió de que ella tuviera tantas cosas. Poco después, salieron de la cueva, y cuando Sakura usó el pergamino de anulación, supuso que debería funcionar. La cueva efectivamente se anuló, y el protagonista se alegró, ya que no podía esperar más. Volvieron a entrar en la cueva, y él exclamó emocionado que la espada negra de luz fría era realmente increíble, e incluso podía ralentizar a los enemigos. Mientras él luchaba, Sakura dijo que esta arma tenía efectos especiales para aumentar su poder. En el futuro, el protagonista podría encontrar un arma aún más atractiva, pero no le respondió de inmediato, ya que estaba absorto en la batalla. Ya había aumentado la cantidad de puntos de experiencia a 5560 puntos. De repente, pensó en el arma, recordando que tenía el martillo del rey en el inventario divino de la conciencia. Sin embargo, ahora solo podía usarla a plena potencia durante un segundo, y sabía que si aumentaba este tiempo, se volvería invencible. Pronto, comenzó la segunda pelea con el monstruo, y este zorro tembló al notar el cadáver del jefe anterior y la espada en la mano del protagonista. Llamó a su oponente y le preguntó qué pasaba con eso. Exclamó que ya había derrotado a los familiares de este y alcanzado el nivel 5. Además, en el nivel 5, ya había obtenido 800 puntos de experiencia de un total de 9000 puntos. Y después de usar nuevamente el pergamino de anulación, le gritó al jefe que había regresado, y aumentó sus puntos de experiencia a 2900. Cuando entró en la pelea, Sakura le deseó suerte. Después de usar otra vez el pergamino de anulación, rápidamente alcanzó los 5200 puntos de experiencia. Cuando ganó esta vez, volvió a usar el pergamino de anulación, insultando al jefe y diciendo que estaba allí. Sakura notó que era muy cruel, y él aumentó su experiencia a 8120 puntos. Después de usar el pergamino de anulación una vez más, el jefe al verlo se arrodilló, y le entregó la espada, dejando al protagonista y a Sakura atónitos. Él sonrió, dándose cuenta de que casi había terminado. Cuando derrotó a su oponente, su nivel subió a 6, y gracias a esto, su poder de combate aumentó a 8800 puntos. Había recuperado su resistencia varias veces durante la noche, así que supuso que ya había reunido un set completo de hombres bestia zorro. Cuando su resistencia se agotaba, el poder de sus ataques disminuía considerablemente, y su vulnerabilidad al daño aumentaba. Pero a pesar de esto, se alegraba de haber alcanzado el nivel 6. Ahora podía vengarse, así que les dijo a sus oponentes que lo esperaran. Luego, junto a la entrada de la Academia de Artes Marciales, uno de los hombres bestia preguntó si el protagonista dijo que se vengaría al llegar al nivel 6. Lo llamó tonto, pues un humano no podía subir de nivel allí. Este hombre bestia creía que el protagonista era arrogante, y su compañero dijo que aunque llegara al nivel 6, solo los más fuertes entraban a la academia. De pronto, alguien llamó a los hombres bestia, y ellos se sobresaltaron y se giraron. El protagonista, que se acercó, notó que ya había alcanzado el nivel 6, y los hombres bestia asumieron que eso no podía ser cierto, ya que solo había subido de nivel en un día. Él no dijo nada al respecto, pero ordenó al hombre bestia que despertara al examinador, ya que no iba a esperar hasta mañana. Además, le advirtió que preparara una disculpa para Sakura. Pronto, el supervisor de la academia, un guerrero de nivel 20, se acercó y preguntó qué sucedía. Estaba a punto de dormir, así que no aconsejaba a los demás que le hicieran perder el tiempo. El protagonista dijo que había cumplido las condiciones, y que también quería obtener nuevas habilidades del almacén. Cada academia de artes marciales guardaba pergaminos de habilidades en un lugar, y quien pasaba la prueba podía elegir cualquier habilidad. El hombre bestia pensó que pedía demasiado, ya que ni siquiera el nivel 6 garantizaba pasar la prueba. Cuando otro hombre bestia se le acercó y le dijo algo, se quedó paralizado de sorpresa. Abrió los ojos y preguntó si el protagonista realmente había subido del nivel 4 al 6 en un solo día. No entendía cómo era posible, y le ordenó que dejara de hablar, exclamando que si pasaba la prueba, el hombre bestia le pediría disculpas a Sakura. Él aceptó, pero preguntó confundido, ¿de dónde sacaba tanta confianza?
El supervisor encontró interesante lo ocurrido, y aunque no sabía cómo lo hizo el protagonista, le dejó intentarlo. Que un hombre bestia pasara la prueba persona común sonaba a broma, y los hombres bestia detrás se rieron, lo confirmó. Sin embargo, como el protagonista había alcanzado el nivel 6, y la fuerza era clave para aprobar la prueba, sería elegible para usar el almacenamiento de habilidades tras pasarla. El director de la academia también advirtió que la prueba era difícil. Si el protagonista podía partir la piedra de un solo golpe, se consideraría que había pasado la prueba. Preguntó sorprendido si realmente debía partirla. Y eso era todo. Los hombres bestia notaron que el director puso a prueba al protagonista con una piedra mágica, y que incluso un guerrero de nivel 10 tendría dificultades para partirla. Normalmente usaban piedras simples, así que sugirió que el protagonista lo disfrutara. La piedra mágica caía del cielo, y los hombres bestia la usaban para medir la fuerza. Al principio, su aparición se consideraba un mal presagio. Luego, el material resistente de estas piedras empezó a ser valorado. El guardián finalmente dijo que esta era una prueba fácil para un hombre bestia, y como debía partirse de un solo golpe, decidió mostrárselo al protagonista. Sin embargo, se rió para sí mismo y se preguntó, ¿realmente era tan fácil? Estaba seguro con un nivel 6, el protagonista no podría rayarla. Era diferente con una piedra normal, pero para alguien molesto, como él consideraba al protagonista, no había otra opción. Le ordenó mirar atento y se rió, listo para golpear. Incluso él, en nivel 20, debía dar todo para partir la piedra. Al golpear, salió una grieta y preguntó al protagonista si era fácil. Le ofreció intentarlo para ver si podía hacerlo, y él respondió con determinación que lo haría. Sakura le deseó suerte, y él notó que, en fuerza física, podía superar ligeramente el poder esperado para su nivel. Por si acaso, decidió aumentar la fuerza de su golpe y puño. Suspiró concentrado, reunió energía en su mano y activó la fuerza física absoluta, concentrando el 50% de su poder en la mano derecha. El guardián repitió que para los hombres bestia es fácil, pero para las personas débiles será más difícil. El protagonista lanzó el golpe y el guardián comentó que sería imposible hacerle un rasguño. De repente, escuchó un fuerte sonido y se dio la vuelta, notando que el protagonista, de un solo golpe, no solo agrietó la piedra, sino que la partió en pedazos. Todos los hombres bestias se quedaron congelados de asombro, con los ojos abiertos, pero pronto tuvieron que cerrarlos, ya que una ráfaga de viento del golpe los alcanzó. El protagonista estiró el brazo, suponiendo que se había excedido, ya que fue fácil, aunque pensó que sería más difícil. Sakura exclamó que ahora podría entrar en la bóveda de habilidades, y en ese momento uno de los hombres bestia se volvió hacia el líder y preguntó si podía verlo. El guardián, sorprendido de que el protagonista partiera la piedra mágica de un solo golpe, comentó que era increíble. El protagonista se dio cuenta de que había pasado la prueba y preguntó si era cierto. Pero el guardián dijo que había fallado. No había mirado cuando el protagonista lo hizo, y comentó que él mismo podría haber hecho ese rasguño, así que esta vez no contaba. Advirtió que el protagonista había fallado esta prueba por hacer trampa, y luego preguntó cuál sería la siguiente prueba. Gritó que ahora pasarían a la prueba de la barra de hierro, y explicó que era una prueba de fuerza, y que el participante debía doblar una barra de hierro extremadamente densa. Pensó que incluso un guerrero hombre bestia necesitaría fuerza explosiva para esto, pero el protagonista, usando el 50% de su fuerza física en ambas manos, dobló la barra fácilmente y preguntó si había pasado la prueba. El hombre bestia gritó que no, seguro de que la barra no contaba. Sin otra opción, sugirió resolver esto con una competencia de pulsos, y que si el protagonista podía resistir al menos 10 segundos contra su guerrero más fuerte, aprobaría. Estaba seguro de que perdería, pero el protagonista concentró el 70% de su fuerza física en la mano derecha, así que derrotó fácilmente a su oponente. El guardián se sorprendió de que su mejor guerrero no aguantara ni un segundo. El protagonista lo miró seriamente, notando que ya había pasado 3 pruebas, y supuso que eso era suficiente por ahora. El guardián cedió y dijo qué pasó, y los otros hombres bestia preguntaron qué persona era el protagonista. Tomó la mano de Sakura, acercándola, y advirtió que ahora este hombre bestia debía disculparse con ella. Él maldijo, pero aún así admitió que el guerrero bestia cumplía su palabra. Se inclinó, pidiéndole disculpas a Sakura, y dijo que lamentaba haber dicho eso. Ella se estremeció de vergüenza, bajó la cabeza y admitió que ni pensaba que esa actitud fuera normal. Le pidió que no se preocupara, pero el protagonista agitó la mano, explicando que le debía una disculpa, así que sugirió que aceptara sus disculpas. Ella aceptó. Poco después, llegaron al almacén de habilidades, y el guardián advirtió al protagonista que solo podía tomar un pergamino de habilidad a la vez. Él pensó que era una tontería, y el guardián le preguntó si de verdad creía que podía hacer lo que quisiera. Le advirtió que la academia tenía reglas estrictas y añadió que solo tenía
3 minutos para encontrar el pergamino de habilidad. Si rompía el sello del pergamino en ese tiempo, sería suyo. Pero si no, sería expulsado según las reglas, y no podría entrar en la bóveda por un tiempo. Se sorprendió al oír sobre el límite, el sello y la exclusión, y preguntó qué clase de regla era esa. Le advirtieron que la Academia de Artes Marciales era la imagen de esta tierra. El sello del pergamino no podía ser retirado, solo roto, y la barrera restrictiva solo podía ser eliminada por un hechicero o mago poderoso, y podía cerrarse o prohibir el paso de seres vivos. Para proteger la bóveda, los magos más poderosos habían colocado barreras y un sello en este lugar, y el protagonista se llevó la mano al mentón, admitiendo que era más difícil de lo que pensaba. Sakura estuvo de acuerdo con esto, y señaló que había escuchado que tales condiciones se establecían en todas las academias honorables. El supervisor le ofreció ir si había entendido todo, y abrió las puertas. También le advirtió que ni siquiera pensara en robar la habilidad, porque en ese caso, la barrera lo expulsaría de inmediato. Repitió que solo tenía 3 minutos, y le ordenó que eligiera y se fuera de aquí. Cuando comenzó la cuenta regresiva de 3 minutos, el protagonista entró en la bóveda y miró con entusiasmo los estantes llenos de pergaminos. Se dio cuenta de que por eso este lugar estaba protegido con magia, porque con una selección tan grande, la tentación de robar algo era muy grande. Para mayor comodidad, se quitó el equipo y se movía rápido por la bóveda. Sakura dijo que era su primera vez en la sala de almacenamiento de pergaminos, y sentía que el sello sería fácil de romper. El protagonista quería usar copia absoluta, pero era difícil hallar una habilidad buena aquí. Además, al usar copia absoluta, no estaba seguro de que Sakura lo entendiera bien. La cuestión era que para usar copia absoluta, tenías que poner la mano sobre el corazón del oponente y seleccionar una de sus habilidades para copiarla. Cuando el protagonista imaginó esa escena, se quedó paralizado de admiración. Al final, decidió continuar con la selección porque tenía que usar su poder. Supuso que así debía hacerse. Necesitaba elegir una habilidad para enfrentarse a sus oponentes, así que activó el poder, apretó el pergamino en su palma, y exclamó con alegría que todo había salido bien, porque la información de la habilidad se le reveló. Era un golpe de escudo, que impactaba al objetivo, causando mareo, y era adecuado para guerreros. El protagonista notó que ni siquiera tenía escudo, así que esa habilidad no era adecuada. De repente, Sakura dijo que no la necesitaba, y le preguntó si podía mostrarle algo. Ella le mostró un pergamino llamado Paso de Tormenta, que movía al usuario 5 pasos hacia una ubicación elegida para esquivar ataques enemigos. Era útil para arqueros, y el protagonista dijo, triste, que no era para él. El siguiente pergamino se llamaba Grito de Batalla, y ayudaba a lanzar un rugido que inspiraba a aliados cercanos, aumentando ataque y defensa, y era útil para guerreros. Sakura exclamó que esta técnica era bastante popular entre los guerreros, pero el protagonista no quería una habilidad así. Cuando quedaban 2 minutos, empezó a ponerse nervioso y revisó rápido los pergaminos de habilidades, y la siguiente habilidad que miró tampoco le convenía. Sakura le ofreció una habilidad de contraataque que reflejaría los efectos de estado en el oponente durante un tiempo al devolver el golpe. Era adecuada para guerreros, y el protagonista lo pensó, considerando que un contraataque así podría ser útil. Decidió tenerlo en cuenta, pero comenzó a mirar otros pergaminos. Encontró el lanzamiento frenético demasiado extravagante y también rechazó el encanto, sin entender por qué Sakura siquiera se lo ofreció. Despertar también le parecía bastante dudoso y no entendía qué tipo de habilidad era. Sakura, decepcionada, admitió que sentía que ninguna de esas habilidades era adecuada para el protagonista. Pronto, solo quedaba 1 minuto, pero él aún no la había elegido, aunque la habilidad solo podía verse rompiendo el sello. Sintió que tendría que usar la fuerza bruta, y le preguntó a Sakura si le quedaban pociones de energía. Se dio cuenta de que le sería útil y le advirtió que se escondiera detrás de algo sólido lo antes posible. Ella volvió a preguntar, pero no esperó una explicación y aceptó, escondiéndose detrás de una de las estanterías. El protagonista concentró energía en su mano, y en ese momento, el supervisor fuera del almacén de habilidades se estremeció asombrado al ver los torrentes de energía que salían del almacén. No entendía lo que pasaba, y el protagonista decidió destruir todos los sellos de una vez. Incluso Sakura quedó atónita por su poder. Entonces apareció una notificación que indicaba que, por falta de experiencia, el poder del martillo divino no podía activarse, y que su uso forzado consumiría mucha energía, por lo que el tiempo de uso sería solo 1 segundo. Aún así, el protagonista invocó el martillo porque estaba seguro de que 1 segundo bastaría. La energía sobre la bóveda se hacía más fuerte, y el guardián preguntó, sorprendido, si eso era realmente el poder de un humano. Mientras tanto, el protagonista gritó en la batalla, cayendo de rodillas, y Sakura notó que era increíble. No lo habría creído, si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Y mientras tanto, una notificación informó al protagonista que el poder del martillo divino del rey había sido activado.
Gritó que destruiría todos los sellos de una vez, y golpeó el martillo contra el suelo, concentrando la energía en un solo lugar y explotando en un destello de luz brillante. La onda expansiva alcanzó al guardián abajo, y él exclamó asombrado. Cuando el efecto del martillo terminó, aún se propagaban ondas de energía desde el protagonista, y esto activó los pergaminos. Los sellos de todos los pergaminos colapsaron al instante, sorprendiendo a Sakura. El poder del martillo del Rey Divino se desactivó, y el protagonista, temblando de fatiga, se dio cuenta de que lo había logrado. Le quedaban 50 segundos, y abrió los ojos al notar la información de los pergaminos. Sakura también vio esta información en el aire, y pensó que era tanta que no podía mantenerse en pie. Estaba segura de que el cerebro del protagonista no podría soportar tanta información, y salió corriendo pidiéndole que esperara. Él se llevó la mano a la cabeza, notando que le hervía, pero aún así continuó leyendo la información. Pidió a este almacenamiento que le diera la habilidad más fuerte que más se adaptara a él. Quedaban 40 segundos, pero siguió rechazando habilidades, sabiendo que el poder de estas no era suficiente. Suplicó por la habilidad más poderosa, y de repente notó un pergamino que brillaba con relámpagos. Se concentró en él, y para ese momento ya solo quedaban 30 segundos, y Sakura advirtió que se estaban quedando sin tiempo. El protagonista asumió que ese pergamino era lo que necesitaba, y pidió a Sakura que le trajera el tercer pergamino de la estantería superior. Ella aceptó, saltó hacia esa estantería, y, en ese momento, solo quedaban 20 segundos. Finalmente recogió el pergamino y supuso que debía haber algún error, ya que estaba roto. Los pergaminos que estaban rotos por alguna razón, normalmente, tenían un poder incompleto, y para obtener la habilidad, uno debía reunir los fragmentos restantes. Mientras bajaba, le preguntó si estaba seguro. Le advirtió que era un pergamino roto, y señaló que se estaban quedando sin tiempo, así que debían salir de allí. Solo les quedaban 10 segundos, pero el protagonista estaba seguro de que aún era demasiado pronto, y advirtió que saldría por su cuenta. Tomó a Sakura en sus brazos, activando fuerza física absoluta. Concentró el 50% de su poder en las piernas, y, como el resto de su cuerpo quedó desprotegido por esto, el sistema le advirtió que tuviera cuidado. En ese momento, el supervisor que estaba afuera notó que todo se había quedado en silencio. Quedaban 5 segundos, y el hecho de que no ocurriera nada hizo que el supervisor supusiera que el protagonista no había podido encontrar el pergamino. Comenzó la cuenta regresiva, pero la energía se concentró cerca de la puerta, y al acabarse el tiempo, salió en vórtice, y el protagonista salió del almacén, exclamando que todo terminó perfectamente. Al dejar a Sakura en el suelo, entregó el pergamino al supervisor, quien se sorprendió al ver que era un pergamino roto. Este pergamino se llamaba Cadena de Trueno, y era un hechizo que provocaba una descarga eléctrica. Era adecuado para guerreros y magos, con bastón mágico o arma. El objetivo primero era atacado por un rayo potente y luego por relámpagos del cielo, y era considerada la fuerza más poderosa de la naturaleza. Exigía habilidad excepcional. Si el protagonista reunía los fragmentos restantes, podría mejorar la habilidad. El supervisor oyó que nadie tomó el pergamino roto en 1000 años. Este pergamino estaba dividido en 6 partes, 3 de las cuales estaban cerca, pero reunir las piezas restantes sin pistas era casi imposible. Además, los hombres bestia que intentaron dominar la habilidad murieron por un rayo, y sus cuerpos explotaron. Él supuso que fue porque no pudieron controlar ese poder. El protagonista se sorprendió de que quisieran dominarla, reuniendo las piezas para tal fin. Él preguntó, ¿eso significa que nadie ha dominado esta habilidad? Sin embargo, hubo un guerrero que la dominó, y el director dijo que hace 1000 años, el rey más fuerte de los hombres bestia, conocido como el Rey Divino, fue capaz de dominarla. Él también pudo levantar el martillo sagrado del rey, dejando solo esta habilidad divina. El protagonista notó que pertenecía al martillo del Rey Divino, y preguntó qué hacía en semejante basura. El director de la academia preguntó indignado, ¿está bromeando? Sin embargo, el protagonista reaccionó con indiferencia ante tal reacción. Al final, el director se calmó y dijo, por muy poderosa que fuera la habilidad, si nadie podía dominarla como ahora, se volvía inútil. Aunque esta habilidad fue dejada por el Rey Divino, en 1000 años nadie la ha dominado, y como la gloria pasada de los hombres bestia, no volverá. Sin embargo, el protagonista estaba seguro de que le serviría, así que levantó el pergamino sobre su cabeza y pidió a Sakura irse. Ella aceptó, y el director guardó silencio. Finalmente les advirtió que esto era solo el comienzo. Si el protagonista encontrar los fragmentos y dominar la habilidad, dependería de él.
pero él ya no escuchaba y comenzó a marcharse. El director de repente se volvió hacia Sakura y le preguntó si era cierto que ella era una semibestia castigada. Ella se detuvo y lo miró, y él frunció el ceño con irritación y preguntó cómo podía hacerle eso a su gente. Él creía que Tsuyoshi no sabía quién era realmente Sakura, y le preguntó si de verdad pensaba sacrificarlo. Ella frunció el ceño, mirando seriamente al director, y le advirtió que eso no era asunto suyo. Él solo suspiró con disgusto, y ella se dio la vuelta y comenzó a irse, y el director decidió ver hasta dónde llegaría. Un poco después, el protagonista notó que la poción curativa de Sakura era muy efectiva, pero que sabía horrible. Gracias a la hierba curativa, su salud se restauró por completo, y estiró el brazo, tensando los músculos. Cuando miró el frasco vacío de la poción, hizo una mueca por las sensaciones desagradables, y se preguntó, ¿con qué estaba haciendo Sakura eso? Ella estaba sentada un poco a un lado y no le respondió, y él se volvió hacia ella y atrajo su atención. Notando que se comportaba de manera extraña, preocupado, le preguntó si había pasado algo. Ella respondió con torpeza que solo estaba un poco cansada, y él la miró pensativo, y luego de repente admitió que sentía curiosidad por algo. Recordó que ella también se suponía que debía ser castigada, y le preguntó si esto era por su pasado. Ella se quedó paralizada al escuchar esas palabras, y él, pensativo, apoyó su dedo en la barbilla, y recordó cómo ella estaba de pie entre los otros hombres bestia cerca del altar. Recordó que se suponía que ella era la siguiente, pero de repente ella sonrió y sugirió que no hablaran de cosas malas, preguntándole si había estudiado los pergaminos restantes. Recordó que los ancianos hombres bestia le dijeron que era imposible, y él lo esperaba. Cadena de Trueno requería un cuerpo fuerte, y esta habilidad era adecuada para el protagonista. Él quería encontrar rápido los fragmentos restantes y ver la habilidad en acción, mientras Sakura se levantó y le sugirió que fuera. Ella pensó que el día era hermoso, adecuado para subir de nivel. El protagonista admitió su razón, pero debía hacer algo antes. El sistema notificó que el tiempo de recuperación del Anillo del Infinito expiró, así que el pasaje infinito estaba abierto. Se activó, y el protagonista sonrió, pensando que al dominar la habilidad, se encargaría de las 3 personas que lo atacaron, porque prometió matarlas. Comenzó a moverse. Su nivel era 6. El conjunto Hombres Bestia Zorro fue seleccionado, como equipamiento y el arma, una espada negra de luz fría. Finalmente, el movimiento se completó, y exclamó mentalmente que había regresado. Sin embargo, antes de atacar, tenía que derribar a sus oponentes, y observó cuidadosamente a los 3 guerreros que lo atacaban desde diferentes lados. Para activar su habilidad, necesitaba un arma, pero se alegró de tener el inventario divino de la conciencia. Lo activó y tomó el objeto, y la espada apareció en su mano, y exclamó mentalmente que contaba con su nueva habilidad. Se armó con la espada negra de luz fría, así que le quedaba un espacio libre de los 2 disponibles. Los ojos del mago se abrieron de sorpresa, ya que no entendía de dónde había sacado el protagonista esa espada. Supuso que tenía un anillo dimensional, y Gaia exclamó que estaba ocultando algo, porque esa espada era muy valiosa, iba a quedársela, y aceleró el paso, y uno de sus compañeros le aconsejó matar al protagonista primero, y luego dividir el botín. El protagonista advirtió que ellos mismos habían empezado esto, y frunció el ceño con determinación, tras lo cual levantó su espada, y al activar la energía, el asfalto bajo sus pies se agrietó por la fuerza. El mago preguntó asombrado, ¿de verdad es un guerrero? Impresionado por su poderosa aura, el protagonista lanzó su espada hacia adelante, un rayo cayó del cielo, y las 3 personas que atacaban a Tsuyoshi quedaron paralizadas de la impresión. Usó la cadena de trueno, y el rayo golpeó a sus oponentes uno por uno. Cuando el protagonista usaba un arma mágica, podía invocar la cadena de trueno para llamar un rayo desde el cielo, que tras golpear a un enemigo, rebotaba a otro objetivo, causando parálisis. Los 3 hombres quedaron paralizados, y el guerrero preguntó cómo era posible que el protagonista usara magia. Gaia temblaba, sin poder moverse. Mientras tanto, el protagonista se acercó a ellos, mirándolos. El mago maldijo, admitiendo que subestimaron a Tsuyoshi. También notó que él había cambiado mucho, y desesperadamente se preguntó cómo era posible. Apretó la mandíbula por el esfuerzo y logró mover ligeramente la mano. Sabiendo que tendrían que retirarse, el guerrero le pidió al protagonista que esperara, y dijo que se rendían. Sin embargo, él ignoró esto y blandió su espada, matando primero al guerrero. Preguntó si de verdad pensaban que los dejaría ir tan fácilmente. Les advirtió que no lo hicieran reír, y Gaia exclamó con rabia, recordándoles que eran lobos locos del gremio. Le pidió al protagonista que los dejara ir, pero él le ordenó morir en silencio y le cortó la cabeza de un solo golpe. El mago notó que era muy cruel y se dio cuenta de que el protagonista sabía que, si los dejaba ir, lo matarían después. Mientras tanto, se acercó a él y le dijo que sería el siguiente.
El mago frunció el ceño y preguntó si de verdad pensaba que se dejaría matar. Lanzó frutas explosivas al protagonista, que, aunque pequeñas, se adherían al objetivo y explotaban con gran fuerza. Para usar esta fruta, había que lanzarla al objetivo, luego se pegaba a él, y para hacerla explotar, era necesario usar magia. El protagonista frunció el ceño, sosteniendo su espada para bloquear las frutas explosivas. El mago le ordenó morir. Apretó el puño y activó la explosión. Las frutas explotaron, y llamas envolvieron el cuerpo del protagonista. El hombre sonrió, diciendo que compró esas frutas por una cantidad increíble de dinero. Incluso un héroe de nivel 12 recibiría un daño enorme, así que el cuerpo del protagonista sería destrozado en pedazos por estas frutas. Temblaba, pero se incorporó, apoyándose en su bastón, y exclamó que el protagonista era demasiado inexperto. Sin embargo, cuando el fuego comenzó a apagarse y el polvo empezó a disiparse, de repente se escuchó un grito suave proveniente de allí. El mago dijo con voz temblorosa que eso no podía ser. No entendía de dónde provenía tanta fuerza en el protagonista, y admitió que si no estuviera en su mejor forma, habría muerto de inmediato. Logró evitar el daño activando el disfraz de duende oscuro y su fuerza física absoluta. Cuando el polvo se disipó, miró a sus oponentes y activó la energía, haciendo que polvo y fragmentos de asfalto volaran. Se impulsó desde el suelo, acercándose al mago, y se prometió que lo acabaría. Blandió su espada, asestando el golpe final, y cuando el cuerpo ensangrentado del mago cayó, preguntó si realmente pensaban que los dejaría ir tan fácilmente. Un poco después, recogió su espada, notando que todos sus oponentes eran lobos locos del gremio, y que la razón por la que peleaban era por su bajo nivel. En este mundo, los débiles eran devorados vivos, y él lo sabía. De repente, notó algo y se distrajo. Luego se acercó a uno de los cuerpos y tomó una pequeña bolsa que era visible entre la ropa rasgada. Sentía curiosidad por saber qué era, y cuando abrió la bolsa, sacó un anillo dimensional. El anillo dimensional estaba forjado con un material especial y asignaba espacio de almacenamiento al usuario. El tamaño del espacio dependía del nivel. En un nivel bajo, era pequeño, mientras que en uno alto, podía ser tan grande como montañas. La ubicación también dependía del nivel, material y rareza, pero un nivel bajo no hacía el anillo menos valioso. El protagonista se alegró de que fuera un anillo dimensional y notó que había sido un buen hallazgo. Para usar el anillo, uno debía verter su maná en él, y si el protagonista quería almacenar un objeto en el espacio, debía usar el mismo método. El derecho sobre el anillo duraba hasta que el usuario moría o lo entregaba. El protagonista se puso el anillo y notó que era imposible que un héroe lo encontrara. Era casi imposible de conseguir y el precio era demasiado alto. Cuando el anillo estuvo en su dedo, decidió probarlo y vertió su maná en él, y de repente se quedó paralizado, pensando que esto no podía estar sucediendo. El anillo se activó, y se sorprendió al ver que estaba completamente nuevo. El sistema le notificó que activó el anillo dimensional. El anillo estaba sincronizado con su maná. El protagonista sonrió, agradeciendo a sus oponentes muertos por el objeto. Luego, el servicio de seguridad de héroes llegó, y el protagonista se alegró por escapar. El servicio de seguridad de héroes estaba bajo la jurisdicción de la Unión de Héroes. Los representantes ya inspeccionaban la escena del crimen, y el protagonista, entre la multitud, pensó que había logrado eliminar las huellas y llevarse todo lo valioso, por lo que nadie podría probar su implicación. Comenzó a alejarse de la gente reunida y lanzó el teléfono de Gaia que había tomado. Notó que era bastante bonito. Vinculó su código de información al teléfono, así que ahora era suyo. Cuando volvió a lanzar el teléfono, de repente empezó a sonar, así que le costó atraparlo. Se preguntó quién llamaría a esa hora. Cuando contestó la llamada, respondió su profesora, y se preguntó si era su tutora, Lily. Pensó que debería haberle avisado de su partida, pero en voz alta se preguntó si había pasado algo. Ella notó que él aún no había ido a la escuela, aunque las vacaciones de invierno habían terminado hacía una semana. Entendía que él había dejado de ir a la escuela por su hermana para mejorar su situación económica, pero aún así deseaba que no abandonara. Él le agradeció su preocupación, pero le advirtió que no era solo el dinero. La cuestión era que él odiaba la escuela y pensaba que Lily sabía por qué. Recordó cómo los matones lo habían acosado, y, tras una breve pausa, ella dijo que lo entendía, pero le sugirió, podía encontrar una salida, sin dejar la escuela. Le prometió averiguar cómo pagarla. Le pidió que no se preocupara, y le dijo que fuera a clase mañana. Le preguntó si era cierto que no podía trabajar como basurero para siempre. Quiso decir algo, pero de repente dejó de hablar porque se dio cuenta de que Lily no sabía que él se había convertido en un héroe.
Sin embargo, también notó que ella era la única que siempre se había preocupado por él. Lily, con lágrimas en los ojos, añadió que él era un chico fuerte, y le pidió que no abandonara la escuela. Odin prometió que sería su apoyo, y le sugirió que lo hiciera por ella misma y por Karen. Él bajó la cabeza, porque pensaba que nunca volvería a la escuela, ya que no tenía recuerdos agradables asociados a ella. Sin embargo, gracias a las palabras de las personas, se dio cuenta de que ahora era un héroe y no un débil al que todos molestaban. Decidió que los abusadores pagarían, así que agradeció a Lily y prometió que iría a la escuela mañana. Pronto, el líder del gremio Lobos Locos notó que 3 miembros de su gremio habían sido asesinados por un héroe desconocido, quien robó su anillo dimensional. Sin embargo, notó que el hombre no sabía que el anillo tenía magia de rastreo lanzada sobre él. Esta magia ayudaba a rastrear la ubicación aproximada del anillo, y, aunque estaba oculto, un mago de alto nivel pudo notarlo y borrar todo rastro. El líder del gremio se dio cuenta de que sabía dónde estaba el ladrón, y furioso le advirtió que pagaría por robar a los lobos locos. Golpeó la mesa con la palma de la mano, y la fuerza con la que lo hizo agrietó la superficie de la mesa. Era un guerrero de nivel 21 con una fuerza de combate de 11.200 puntos. Ordenó a los miembros de su gremio traerle a ese ladrón, y ellos aceptaron la orden. A la mañana siguiente, el protagonista caminaba con Karina, quien iba en muletas. Él, preocupado, le preguntó si todo estaba bien. Ella le respondió con una sonrisa que ya podía caminar, aunque despacio, y le pidió que no se preocupara. Él notó que ella era muy terca, y le sugirió que caminara más despacio. Recordó que ella lo había convencido de llevarla con él para no ser una carga cuando se enteró de que iba a la escuela. Ir a la escuela en silla de ruedas habría sido mucho más difícil, así que se alegró de haber comprado muletas. Sin embargo, incluso con ellas, Karina apenas podía caminar. Recordó cómo le mostró las muletas, y comentó que, aunque eran caras, seguían siendo mejores que una silla de ruedas. Karina, al ver las muletas, lloró diciendo que él gastaba demasiado en ella. Había usado el dinero robado a los 3 hombres, que lo atacaron, pero el anillo dimensional no podía venderse, porque, para él, como héroe, era muy valioso. Sin embargo, al ver el rostro feliz de Karina, se dio cuenta de que no fue en vano. Al acercarse a las escaleras, él le advirtió que caminara despacio, y le aconsejó no quedarse hasta tarde después de la escuela, prometiendo ayudarla a bajar. Ella aceptó, y él le prometió que la cuidaría. En ese momento, Mina le preguntó a Vivian quién era esa chica con las extrañas muletas. Ella se dio cuenta de que hablaba de Karina, y le explicó que, por el ataque de la oscuridad, perdió a sus padres y la capacidad de caminar. Mina sonrió con suficiencia, y preguntó si realmente era así. Notó que Karina era débil y pobre, y exclamó que le daba mucha pena, aunque no parecía una persona compasiva. Vivian entrecerró los ojos, recordando que Karina había salido en las noticias y que incluso los profesores lo sabían. Mina comentó que esas mendigas estaban destinadas a morir en los barrios bajos, y dijo que los canales de noticias solo le hacían perder el tiempo. Le molestaba que Karina fingiera ser inocente, y Vivian supuso que Mina volvería a acosarla. Preguntó qué pasaría si la administración escolar se enteraba de esto de repente. Pero dijo que la última vez que molestó a Karina, nadie se atrevió siquiera a abrir la boca, y que siempre sería así. Notó que tenía un nuevo juguete, pero rápidamente dejó ese tema y sugirió que Vivian se fuera, ya que tenía una cita con su novio. Ella estuvo de acuerdo, y la siguió. Poco después, en la oficina del subdirector, el hombre dijo que Tsuyoshi debía agradecer a Lily, ya que sin ella no le habría permitido regresar. Le advirtió que tomara los estudios en serio, y le preguntó si entendía lo importante de estudiar. Lily dijo que entendía las preocupaciones del subdirector, pero advirtió que había razones, y que ya había hablado con el protagonista. Las tasas de matrícula estaban pagadas, y ella se aseguraría de que el protagonista pagara todos los préstamos de sus estudios. Él, incómodo, se agarró el cabello y agradeció a Lily, y al subdirector. Un poco después, cuando él y Lily empezaron a salir de la oficina, él le pidió disculpas por las molestias, y ella decidió contarles sobre el cambio de horario. Antes de salir de la sala, el subdirector la miró detenidamente y pensó que no le importaba el protagonista, solo le interesaba Lily. Estaba seguro de que era perfecta para el papel de su amante, y se rió. Cuando Lily y el protagonista salieron al pasillo, ella le dijo que había pagado los estudios de Karen, así que le pidió que no se preocupara, segura de que podrían manejarlo. Él volvió a disculparse por molestarla y le prometió que definitivamente le devolvería el dinero. Ella interrumpió. Sugirió hablar de eso después, y le recordó que ya estaba en 3er año, así que mejor estudiara para los exámenes. De repente, notó que él parecía más animado, y se alegró por él. Él guardó silencio un momento, la miró, y luego preguntó si eso era cierto. Dijo que había estado esforzándose mucho y prometió que estaría a la altura de las expectativas de Lily.
Ella sonrió, y él frunció el ceño con seriedad, disculpándose mentalmente por no admitirle que se había convertido en un héroe. El problema con los lobos locos aún no se había resuelto, así que tenía que ser cuidadoso, pero ahora podía mostrarle a Lily que era diferente. Mientras tanto, ella le aconsejó ir a la oficina y le dijo que en ese momento tenían clase de arte. Entró en la oficina correcta y Riley admitió que pensaba que el protagonista había sido expulsado, pero que había regresado. Uno de sus compañeros sugirió que eliminaran al protagonista en el baño después de clase y le entregó a Riley un trozo de papel arrugado. Él aceptó la sugerencia de su amigo, ya que su billetera se había vaciado notablemente durante la ausencia del protagonista. Estaba seguro de que no debía simpatizar con el protagonista, sino consigo mismo, porque por culpa del protagonista no había podido relajarse en el karaoke. Su amigo confirmó que estaba diciendo todo correctamente, y Riley decidió recordarle al protagonista su presencia. Le lanzó un trozo de papel, pero él, sin darse la vuelta, lo atrapó, y tanto Riley como su amigo se quedaron congelados de asombro, sorprendidos de que lo hiciera. Se dio la vuelta, los miró seriamente, y sugirió a Riley hablar en el baño después de la escuela. Riley sonrió, y preguntó si Tsuyoshi lo llamó. Pensó que era arrogante, porque no lo había visto en mucho tiempo, pero prometió demostrarle quién era. Más tarde, al terminar las clases, el chico frente al baño no dejó entrar a los demás, ordenándoles ir a otro lado, ya que Riley estaba allí. Mientras tanto, Riley comentó que había escuchado que el protagonista había dejado la escuela y se dedicaba a la recolección de basura. Advirtió que era hora de pagar las cuentas, y uno de sus amigos le ordenó que diera el dinero. Querían decirle lo que pasaría si no lo hacía, pero él no esperó a que terminaran, y preguntó qué sucedería. Los tres chicos se sobresaltaron y Riley le ordenó que se detuviera, prometiendo que le daría una paliza. Dos chicos dieron un paso al frente, advirtiendo que solo esperaban una señal, y notaron que el protagonista pronto se convertiría en un cadáver. Pero cuando intentaron golpearlo, él interceptó fácilmente sus manos y notó por sí mismo que tenía una fuerza increíble. Se sorprendió de haberse vuelto tan fuerte tan rápido, y también pensó que ya no sentía miedo. Antes no tenía el valor para defenderse, pero ahora era diferente. Activó su ojo divino, miró la información de sus oponentes y notó que no representaban amenaza, porque no tenían clase ni poder de combate, por lo que no eran peligrosos. Mientras tanto, los dos tipos cuyos brazos sujetaba le ordenaron soltarles. Él movió su brazo, golpeándolos a ambos, y los lanzó volando lejos. Riley se sobresaltó al ver a sus secuaces pasar volando y detenerse contra la pared. No entendía lo que pasaba, y recordó todas las veces que acosaron a Tsuyoshi. No comprendía por qué ese debilucho de repente era una persona diferente. Cuando miró al protagonista, este le devolvió la mirada serio. De repente, otro tipo, que vigilaba la entrada del baño, advirtió a Riley que el jefe llegó, y dijo que debían huir. Él frunció el ceño, se giró hacia él y recogió a sus compañeros, comenzando a marcharse. Antes de irse al baño, se volvió al protagonista, mirándolo furioso y apretando la mandíbula de frustración. Finalmente se fue, y Tsuyoshi, al notar la mirada que le lanzó, supuso que Riley no era suficiente. Sin embargo, se alegró de que se retiraran, porque si hubiera usado su forma absoluta, los habría matado. En ese momento, Karina, sentada en su oficina, dijo que le estaba causando muchos problemas a Haru. Sin embargo, exclamó que todo estaba bien y le pidió a Karen que la llamara si necesitaba algo. También le entregó un cuaderno, pero antes de que pudiera terminar, Mina de repente la golpeó y le ordenó que se apartara, ya que tenía algo que hablar con Karen. Ella dejó caer el cuaderno y comenzó a temblar, llevándose las manos a la cabeza. A pesar del dolor, intentó defender a Karen, y dijo que no podía caminar en ese momento. Pero antes de terminar su declaración, Mina advirtió que la golpearía en la cara si decía otra palabra. Esta vez, Haru no se resistió y se puso de pie, y Mina se detuvo frente a Karen, y señaló que no había ido a la escuela durante mucho tiempo, y que por eso tenía una esclava menos. Le preguntó cómo iba a responder por eso. Karina temblaba, su rostro estaba cubierto de sudor por la excitación, y dijo que no tenía dinero. Mina se inclinó hacia ella, sorprendida de que hablara de dinero, y le preguntó si esas muletas eran muy caras. Karina intentó convencerla de que esas muletas eran muy importantes para ella, ya que su hermano había trabajado muy duro para comprárselas. Vivian y Mina se estremecieron al escuchar esto, y Mina de repente sonrió y preguntó si era cierto que esas muletas eran importantes para Karen. Se dio cuenta de que sin ellas no podría caminar, y Karina lo confirmó. De repente, Mina la golpeó tan fuerte que su cabeza se giró hacia un lado y empezó a llorar. Mina preguntó, ¿y qué tiene eso de malo?
Todos en la clase lo vieron, pero nadie intervino. De repente, la profesora entró al aula, anunció que la lección comenzaba y pidió a todos sentarse. A Mina le molestó la llegada de la profesora, pero como era la última hora, advirtió a Karina que no se fuera después de clase ya que su conversación no había terminado. Bajó la cabeza cuando la profesora comenzó la lección y pidió a los niños abrir sus cuadernos. Los ojos de Karina se abrieron de horror y decidió salir corriendo al terminar la clase. No podía esperar a Tsuyoshi, así que decidió asegurarse de que él no se encontrara con Mina y los demás en el patio trasero. Después, en clase de Tsuyoshi, Lily, la profesora, anunció que eso era todo. Advirtió a los estudiantes que tuvieran cuidado de camino a casa y se pusieron de pie, dándole las gracias por la lección. Antes de despedir a todos, Lily pidió al MC que se acercara. Mientras los estudiantes salían del aula, él se acercó y preguntó qué pasaba. Ella sonrió y preguntó si ya se había acostumbrado a la escuela desde que estuvo ausente. Le preguntó si había algo en lo que pudiera ayudarlo hoy. Sin embargo, él respondió que estaba bien, sonrió y le agradeció por su preocupación. Ella entendió que él estaba bien y admitió que le alegraba escuchar eso. También le dijo que, para evitar que la situación volviera a ocurrir, debía asegurarse de avisarle cuando alguien empezara a acosarlo. Él repitió que estaba bien y le agradeció de nuevo. La miró con determinación y ella se dio cuenta de que lo había molestado sin motivo. Ella se alegró de que él ya se hubiera calmado y repitió que debía asegurarse de avisarle si ocurría algo. Después de eso, le dijo que se fuera a casa y él agitó la mano y se despidió de ella. Incluso antes de que lograra salir de la oficina, alguien de repente lo llamó. Se dio la vuelta y notó que uno de los secuaces de Wrigley le dijo que quería disculparse por lo que había pasado en el baño. Le sugirió que fueran a algún lugar para hablar. El protagonista le preguntó a dónde quería ir. El tipo le mostró a dónde iban y exclamó que quería disculparse en otro lugar. Lo condujo por el pasillo y sonrió con malicia. Al doblar la esquina, Wrigley saltó desde detrás, empuñando un garrote. Wrigley levantó el brazo para golpear al protagonista, y el tipo le aconsejó no excederse. Sin embargo, al darse la vuelta, notó con horror que el bate con el que Wrigley golpeó al protagonista se había partido en pedazos. Esto se debió a que él concentró el 30% de su fuerza física absoluta en sus manos. Wrigley apretó la mandíbula y sus ojos se abrieron de asombro. Estaban seguros de que esto simplemente no podía estar pasando, y el tipo preguntó si el protagonista había detenido ese bate. Dijo que sabía que estaban tramando algo, pero admitió que ni siquiera pensó que fueran tan lentos. Cerró la mano en un puño y lanzó la pierna, pateando al tipo más cercano a él. El tipo gritó mientras salía volando, y otro lo atacó y le ordenó marchar, pero él esquivó el ataque, y luego lo pateó también. Otro oponente salió volando y se retorció, y el protagonista